Muchas gracias, Joto, por la invitación. También quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Artes Musicales y a ti, al doctor Otto Castro, por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes, conocerlos, y hoy les voy a traer un tema que he estado trabajando durante los últimos años, que son los paisajes sonoros sociales. Eh, esta plática. Vamos a ir a través de esto, les voy a dar un poco de contexto, vamos a hablar de activismo sonoro, del paisaje sonoro social, este concepto que hemos estado desarrollando desde acá, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en concreto en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Morelia, donde soy profesor, y después vamos a hacer un poco de escucha. Bueno, vamos a tener dos obras, una dura 7 minutos y gachito y la otra dura 10 algo. Bien, vamos a empezar. Primero, pues yo soy mexicano. Aquí México es un país lleno de contrastes. De acuerdo al Coneval, que es una institución mexicana que hace diferentes tipos de evaluación, en el 2020 publicó un estudio en el cual los estados del sur de este país, de México, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, tienen más desventaja social que los estados industrializados que están al norte, pegados más hacia la frontera con los Estados Unidos, que son Nuevo León, Coahuila, y también tenemos algo del Bajío y el centro, como es Aguascalientes y por supuesto la Ciudad de México. Esto representa socialmente una falta de oportunidades para las personas que viven en el sur y genera un montón de conflictos sociales como la falta de educación o el acceso educativo, también las oportunidades laborales, hay más índices de violencia y delincuencia. A menudo quienes viven en estos estados más desfavorecidos deben mudarse y migrar para encontrar mejores oportunidades. Y generalmente, si es dentro de nuestro país, es a la Ciudad de México o a los estados del norte, o si no, mudan hacia los Estados Unidos. Aquí nuestra universidad, o bueno, el campus en el que estamos inmersos, que es en Morelia, es un estado más como centro bajío. Y aquí en Michoacán hay mucha migración. Nosotros estamos trabajando desde hace 5 años en una comunidad rural cerca de la capital del estado, a 30 kilómetros, que en realidad si hay en línea recta se haría muy poquito, pero bueno, vamos por las montañas y se hace en un camino de terracería y se hace en 2 horas. Y la gran mayoría de los chicos con los que trabajamos primaria y secundaria, un poquito de prepa cuando nos prestan a los alumnos, la gran mayoría, su visión es aprender inglés y mudarse al norte para ganar en dólares. Entonces, esta migración es muy importante en este estado donde tenemos el campus de la universidad. Pero también tenemos que decir que el género y la raza también juegan un papel muy importante en la movilidad social, porque de acuerdo al Coneval en este estudio de hace 2 años, del 2020, es menos probable que las mujeres puedan acceder a oportunidades educativas y laborales, y esto va a afectar su participación en las actividades políticas, económicas, educativas, artísticas, y va a generar pobreza en este grupo de género. También México tiene una tradición de artistas socialmente comprometidos. Desde el movimiento muralista mexicano en la década de 1920, los artistas se han preocupado por los problemas sociales y los han denunciado en sus obras. Aquí tenemos en la diapositiva un ejemplo de este ejemplo muralista donde se ve al ejército y al pueblo. Y también del otro lado tenemos este libro de Miguel Ángel Asturias, donde retrató el poder de un dictador en Guatemala en su obra El señor presidente de 1946.
Más recientemente, en el campo de las artes sonoras, la artista chilena Lottie Rosenfeld ha creado una trilogía de obras de instalación sonora llamado Estadio Chile, y tiene Estadio Chile uno, 2 y 3, de acuerdo al Instituto Hemisférico del 2009. Y estas obras, ella utiliza el espacio público para transmitir mensajes políticos. Entonces tenemos toda esta preocupación también social por parte de los artistas. Hay un escritor mexicano, José Emilio Pacheco, que recuerdo en una de sus conferencias hace ya como 25 años cuando era estudiante, y él decía que las artes es el otro libro de historia, donde muchas cosas no se retratan en los libros de historias sociales, pero los podemos ver en las obras artísticas. Y ahí es donde está la otra historia que no se escribe, la otra historia no oficial. Entonces, para mí es muy importante como artista, como creador, aproximarme a estos temas sociales y retratarlos de una forma en la que pueda transmitir ese mensaje. También siento que muchas veces nosotros como artistas y sobre todo en el ámbito contemporáneo nos hemos desligado de esa función social que por años y yo diría que hasta por milenios hemos tenido las ruinas prehispánicas, vamos a los templos, vamos a las pirámides y vemos vestigios artísticos que todavía vamos y los examinamos y nos aproximamos y nos conmovemos por esas obras artísticas. Y el artista siempre está ligado a esa sociedad, siempre ha sido el espejo de su sociedad, un retrato de las sociedades donde está inmerso. Y a veces siento que muchas veces nos hemos como desligado y eso pues ha acarreado otras cosas como la falta de financiamiento, los recortes a las instituciones culturales, lo que vemos en el Reino Unido, por ejemplo, hace un par de semanas donde recortaron un montón de dinero para las instituciones culturales y el argumento era ese, de que no se aproximaban a la gente. Entonces, en un país tan neoliberal, conservador y en algunos sentidos que todavía tiene una monarquía, eh, hace eso. Aquí en México estamos pasando por ese proceso de transformación donde los fondos se han vuelto o se han volcado más hacia el interés de las personas o hacia proyectos que impacten de manera o de forma social a las personas, porque al final del día el dinero que pagan los contribuyentes es ese dinero. Entonces, en esta charla vamos a presentar este concepto de paisaje sonoro social, que es un enfoque de composición de arte sonoro que va a tener como objetivo crear conciencia sobre las problemáticas sociales específicas de una región determinada, y para ello vamos a hacer uso de la combinación de varios tipos de materiales sonoros como los testimonios orales, el paisaje sonoro que puede ser real o imaginario, la música de que nos encontramos en esos lugares, y también el uso de la música electroacústica o los sonidos procesados. Entonces, a continuación voy a dar un breve recorrido por los elementos que lo integran. Pues empecemos que el término de paisaje sonoro fue propuesto por Murray Schafer en 1977 para referirse a un entorno sonoro. Schafer ha descrito varios elementos del paisaje sonoro que incluyen los sonidos clave, en inglés él los dice como key sound. También hay otro elemento que es el sound signal, yo lo traduje como marca o señal sonora, y luego también tiene esto que es el soundmark, que son los puntos de referencia sonora. Ahorita voy a describir cada uno de estos porque nos podemos un poco como, bueno, se van difuminando muchas veces las fronteras entre estos conceptos. Entonces, Murray Schafer dice que los sonidos clave o los key sounds son aquellos que son escuchados por una comunidad específica lo suficientemente constante como para formar una capa de sonido fondo y que generalmente están relacionados con la geografía o el clima del área
Y en este sentido, un ejemplo que nos da Schaefer son como los sonidos del mar en una comunidad costera, porque están constantemente en ese fondo que está ahí y los escuchamos todo el tiempo. Las marcas de señal sonora o señales sonoras, que son los sound signal, van a ser aquellos sonidos que denotan o que se encuentran en un primer plano del paisaje sonoro y que exigen la atención del oyente. Por ejemplo, puede ser una campana o un silbato o el sonido de una bocina o un coche que pasa. Eso sería una señal sonora. Y luego tenemos los puntos de referencia sonora, que Schaefer los llama soundmark, yo los traduje así al español, y se refiere a un sonido que es único y que es percibido por una comunidad en específico. Y esto va a ser de manera similar como cuando nosotros describimos algún punto de referencia geográfico, ¿no? Una montaña, un volcán, o en la ciudad, pues da vuelta en la iglesia a la derecha y luego te vas a encontrar una torre de teléfono o te vas a encontrar una característica determinada de esa geografía. Pero ahora nosotros imaginemos que en lugar de dar puntos de referencia arquitectónicos en este caso, damos puntos de referencia auditivos o sonoros. Pues cuando escuches la campana tañer de la iglesia, ahí puedes encontrarte este otro sonido. Son puntos de referencia muy concretos. Y esos son los soundmark. Un ejercicio que hacemos en las comunidades es utilizar estos medios de paisaje sonoro para aproximarnos a los sonidos y al arte sonoro. Y un ejercicio que hacemos son estas cartas sonoras en las cuales les decimos a los niños primero, este, eh, escríbanle un amigo invitándolo a su casa y primero descríbanle cómo llegar, ¿no? Porque nosotros siempre hacemos eso. Pues das vuelta a la derecha donde veas el corral y luego vas a ver la tienda y luego a la izquierda ya está mi casa. Entonces, hacemos primero ese ejercicio donde vean esos puntos de referencia como siempre lo hemos hecho, de manera visual, y luego les hacemos, ahora escriban esa carta, pero de manera sonora en la cual si estaba el corral, pues vas a describir los sonidos de las vacas o de los caballos, en la tienda a lo mejor los sonidos de la gente haciendo estos intercambios. eh, y es una estrategia que hemos utilizado y que nos ha funcionado mucho y que se las comparto por si hay algún profesor de educación básica escolar entre nosotros. También tenemos este concepto de composición del paisaje sonoro, porque el paisaje sonoro, he escuchado a varios estudiosos e investigadores en que nos dice, bueno, es ir a grabar y ponerle play a la grabadora y dejar que todo esto suceda. Y eso fue en un inicio. En 1971, Murray Schafer empezó con un proyecto mundial que se llamaba Proyecto Mundial de Paisajes Sonoros en la Universidad Simon Fraser en British Columbia, en Canadá. Y el objetivo principal de este proyecto era documentar los paisajes sonoros para fomentar una conciencia pública sobre el sonido ambiental a través de la escucha. Esto nos lo dice Truax en 1984, que formó parte de este proyecto cuando estaba apenas empezando. Entonces, aquí es donde surge este concepto de composición de paisajes sonoros, porque si bien el objetivo del proyecto muestra cómo el concepto de los paisajes sonoros va a estar ligado a una cuestión social, porque el objetivo era fomentar una conciencia pública sobre el sonido ambiental que puede desaparecer. Y entonces aquí hay una preocupación social, hay un enfoque de salvaguardar esos sonidos que van a ir desapareciendo. Sin embargo, los compositores que trabajaban en la Universidad Simon Fraser también comenzaron a emplear el término de composición de paisaje sonoro para referirse a las obras
que creaban con esos materiales. Entonces, sí iban y documentaban, pero después se encontraron con que el sonido de esa campana o el sonido de los pájaros o el sonido del viento eran interesantes. Todos estos elementos después los tomaron para iniciar un proceso de composición o un proceso de ordenamiento. Entonces, aquí quisiera retomar este concepto que decía Varés de qué es la música. Y él decía que la música es el sonido organizado a través del tiempo, donde ya no tenemos este concepto tradicional de armonía, ritmo, estructura, que sí lo tiene todo esto, sino que empezamos a organizar los sonidos, sean los que sean, a través del tiempo. Y en este concepto de música cabe muchas cosas del arte sonoro, que a lo mejor en un ámbito muy tradicional de melodía, armonía, ya no entra este tipo de composiciones o de aproximaciones artísticas. Entonces, la composición del paisaje sonoro es eso, es tomar estos elementos, estos sonidos clave, estas marcas sonoras, estas señales sonoras y organizarlas a través del tiempo, ya con la idea de un creador o una persona que se va a aproximar y las va a organizar dependiendo de un enfoque determinado. Y aquí es donde entra también esta parte, y voy a ligarla con el concepto de activismo sonoro. Este concepto es de Helguera del 2011 y él dice que es un arte socialmente comprometido y que también esta es una definición que aún está en construcción. Sin embargo, Helguera propone que esta categoría de arte va a involucrar al artista enfocado a un proceso creativo y que el resultado de ese proceso creativo va a ser una obra que tenga una cuestión social. También hay otro estudioso, Labelle, en el 2018, y propone el término de agencia sonora, Sonic Agency. Y este concepto sirve para argumentar que el sonido puede enfatizar las experiencias sociales y la sensibilidad del oyente mediante el uso de combinaciones de materiales de audio que pueden informar a los oyentes sobre cuestiones sociales y políticas. Y este es un libro que escribió Labelle en el 2018 y nos habla sobre este arte o esta agencia sonora para informar al oyente sobre alguna cuestión social y política. Y bueno, estas definiciones son muy cercanas. Helguera del 2011 en su libro y también Labelle en el 2018, pero no es algo que haya pasado de largo por otros creadores. Tenemos el ejemplo de Luigi Nono con una obra que muestra ejemplos de ideas discutidas anteriormente de esto del activismo sonoro, y hay una obra que se llama La Fábrica Iluminata. Esta obra es de 1964 y en ella Nono utiliza elementos musicales, porque esta obra es para soprano y una cinta en 4 canales, pero en esta obra no va a combinar esta composición musical de estas fuerzas instrumentales, la soprano y la cinta o el medio electrónico fijo, con una idea política de la cual va a surgir la fábrica Illuminata. Los materiales sonoros tienen su origen en entrevistas que Nono realizó en una fábrica en la cual los trabajadores exponen las verdades que se enfrentan, aspectos negativos de trabajar y las condiciones de su trabajo en esa fábrica. Y junto con esas grabaciones de estas entrevistas, también grabó el paisaje sonoro que estaba en esa fábrica, los sonidos metálicos, los sonidos de las máquinas. Y entonces lo que hace es utilizar todo este material, el paisaje sonoro y el testimonio oral de las entrevistas para hacer una obra que se llama La Fábrica Iluminata. En esta obra no nos muestra cómo se pueden utilizar los materiales sónicos para comunicar y mostrar conciencia sobre las condiciones de los trabajadores.
De hecho, esta obra fue comisionada por la RAI y va a ser en estreno me parece que en una capital muy importante. Y cuando la RAI escuchó la obra, se la censuró. No va a un estreno en porque habían líderes políticos en esa época entre la audiencia y le dijeron a Nono que se iban a ofender con los testimonios y con el argumento político que tenía esta obra, altamente cargada con esta parte social. Entonces, no se la estrenaron en ese momento, sino se la estrenaron en otro festival de música contemporánea. Y este es un ejemplo de este activismo sonoro y es una obra ya de 1964. Eh, lo único diferente es que no procesa mucho, hay un material sonoro que es altamente procesado. No hace uso del paisaje sonoro per se, en el cual nos muestra todos esos sonidos, sino agarra esos sonidos y los procesa. Las entrevistas, es muy interesante cómo estas cantos y estas entrevistas las hace en forma de coro, las va procesando y las pone en serie de capas, y entonces se transfiguran, se cubren de un procesamiento, pero ahí todavía está esa imagen política, porque muchas de las ideas que son referidas en estas entrevistas son cantadas por la soprano, entonces ahí está directamente. A lo mejor no las vamos a escuchar directamente de las voces de los trabajadores, pero sí se permearon a la parte instrumental de la soprano. Luego tenemos eh, en el activismo sonoro, eh, estamos hablando de las entrevistas y de las transformaciones acusmáticas, y estas también han sido empleadas por Panos Amelitz en sus obras que él denomina narración acusmática o acousmatic storytelling. Y estas proposiciones nos las muestra Amelitz en un paper en el 2016, y él propone este término de narración acusmática para describir la integración de las narraciones verbales o de los testimonios orales con materiales sonoros transformados para crear una trama o una historia con un significado cultural. Y también Amelitz nos dice que la narración acusmática proporciona una forma de transmitir estos temas relacionados con eventos sociales y comunicar estos temas a la sociedad. Para nosotros en Latinoamérica esto ha sido algo que hemos utilizado mucho, pero no en el ámbito académico, sino en el ámbito del radio, en el ámbito donde tenemos este activismo sonoro que se puede relacionar con un género radiofónico conocido como el documental sonoro en español, o también se conoce como reportaje radiofónico en inglés, o cine para el oído en francés, o nuevas obras en alemán. Entonces, este ámbito ha sido muy explorado en el, en el medio radiofónico. Y Lechuga Holguín, en el 2015, nos menciona que es difícil entender este género, ya que combina las narraciones orales con la realidad investigativa de un documental. Entonces, en el documental sonoro, en ocasiones se va a utilizar la música como material de fondo para apoyar a las entrevistas orales que se mantienen en un primer plano, y en otras ocasiones se van a emplear sonidos ambientales, ellos lo llaman sonido directo, para contextualizar o enfatizar la narrativa general de estos materiales de las entrevistas que están en el primer plano. Y en ese sentido, todos estos ejemplos anteriores en el cual el testimonio oral va a jugar un papel fundamental en la creación de una narración con un enfoque social o político, y los paisajes sonoros se van a utilizar en un plano secundario. Entonces nosotros empezamos a emplear este término de paisaje sonoro social para referirnos a una composición en la que todos estos rasgos sonoros del paisaje sonoro y del testimonio oral van a jugar un papel igualitario en la creación de la pieza y una narración que tenga un enfoque político o social. Y bueno, esto es
les, en el primer link, ahorita vamos a escuchar algo de música. Hay una obra con la que yo empecé a explorar este género que se llama Gritar para comer. Y esta es una primera aproximación a esta exploración sonora. Les cuento bueno, a lo mejor más bien primero tendríamos que escucharla y después les cuento un poquito de esto. Me llamo Sonia María Aguilar Mendoza. Un día amaneció y uno de mis hijos no tenía zapatos, no tenía leche, no tenía nada y tenía un bebé recién nacido. Mi esposo estaba hospitalizado, tenía que moverme, no había de otra. Tenía yo 3 días de aliviada, tenía que llegar a algún lado a trabajar. Fui a solicitar trabajo a una cocina, pero la señora me dijo, no, yo no contrato niñas. Estás muy chiquita y no puedes venir a trabajar aquí. Francisco Javier. Primera me dediqué vendiendo chicles en otro lado, luego mi mamá entró de limpieza aquí y luego entró como vendedora. Ya pasamos a vender aquí las instalaciones. Empecé con dulce, como dulce de tamarroca, chicles, alegrías. Llegué al Metro Zaragoza, compré una bolsa de paletas y me metí al metro. Ahí en Zaragoza me metí en el primer vagón que encontré. En el primer vagón que me metí, acabé mi bolsa de paletas. 14, vendiendo dulces a 3, 1, 2 por 5. Por mi papá, bueno, como trabaja aquí, pues vine aquí, pues desde aquí ya. Me gusta venir. Mi nombre es Oscar, soy comerciante, llevo 15 años en el metro. Aquí vives corrupción, vives amenaza, aquí vives bajo presión. En todo caso, yo una vez aquí sufrí de acoso con una persona. En esa ocasión yo traía vendiendo discos compactos, entonces él me decía, pues mira, yo te compro todos tus discos, pero vamos a salirnos. A lo que yo respondí pues que no y le pasé a tomar a vigilancia de las instalaciones. Supuestamente nada más lo pasaron a juez cívico, ya de ahí no supe. Suena que si tú tienes un niño, pones a trabajar a 3 para ti y pones a trabajar a 3 para él, uno para él, uno para mí, uno para él. Y yo en la noche te tengo que dar 100 pesos o 50 pesos, depende de lo que hayan acordado. Y los niños, para empezar, te dicen, oye, que trabaja para tu mamá, te vale madres, no te importa. Y les dices algo, no, pero es que ya comiste o algo, y te platican de todo menos de para quién trabajan o porque tienen miedo de que le hagas algo a su mamá. Porque ellos mismos ya los educaron de esa manera, de que si ellos sueltan la sopa, a su mamá se la van a llevar y se van a quedar solos en la calle y sin mamá. Como la venta David Caballero en esta ocasión es una tira. Hay violencia de género, no es discriminación, es violencia de género. Es violencia en cuestión de que si una vendedora llega por la necesidad que tiene. Normalmente las chicas que llegan aquí son niñas que llegan, como llegué alguna vez yo, con hijos, sin oportunidad de trabajo, no sabiendo hacer nada en absoluto. Normalmente se topan con los líderes y los líderes primero que les dicen es, vas a pagar 3,000 pesos de entrada, 100 pesos semanales de talón si quieres trabajar, o me vas a vender 10 cajas de mercancía a diario y lo que puedas vender después es para ti. Y si no, no hay oportunidad.
Ahora que si es una chica bonita, no te preocupes, mami, tan fácil, me pagas con otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Sexo. Sexo. Habemos gente como yo que sabemos y nos damos cuenta, si podemos lo evitamos. Pero no siempre se puede, no siempre estás en el lugar. Como es bien sabido, los últimos vagones del metro son para prostitución homosexual. Empezó un tiempo algo que pasaba bien raro, es que se metían los rateros y empezaban entre la bola de los chavos, como se meten puro chico gay, pues el chico se dejaba como que tortear, agarrar, manosear, y él no sabía que lo iban a robar, que lo estaban realmente bolseando. Pero entonces en eso se dieron cuenta que muchos chavos andaban dando la vuelta y iban y regresaban, iban y regresaban, iban y regresaban y se prostituían. ¿Qué sería el metro para mí? Sentimentalmente, para mí sería lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haberlo encontrado. Fue lo que me ha ayudado a sacar a mis hijos adelante. Orgullosamente puedo decir que tengo 6 hijos, todos están estudiando, todos son gente de bien. En otra es una forma de solventar a mí mis gastos, la forma vendiendo. O sea, es un trabajo más. Pues mi vida, ¿no? Porque pues me ha sacado algunas broncas que pues, ahora sí que mis hijas y todo eso, ¿no? Su carrera que les quiero dar, ¿no? O sea, como siempre has dicho, hasta donde Dios me dé vida, pues échenle gana, ¿no? Prepare su presencia. Por su seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Apertura de puertas. Lado derecho. No somos animales los que vendemos en el metro. Somos gente como cualquiera, con las mismas necesidades, con las mismas tristezas, con las mismas alegrías, con las mismas capacidades, con todo. A lo mejor no con las mismas condiciones de vida que tienen otros porque les ofrece la suerte. Yo digo la suerte porque no todos tenemos la oportunidad de nacer dentro de unos padres o una familia que nos lleve a una escuela o que nos enseñe un trabajo. Entonces, quien tuvo la suerte de tener a alguien para que lo dirigiera en la vida, pues qué bueno, ojalá y lo aproveche. Muchas gracias, Otto, por compartir el video. Bueno, voy a continuar con la presentación porque creo que ya me falta muy poco de tiempo. Y bueno, esta obra es del 2012. Fue una obra en la cual en ese momento habían muchas regulaciones sobre los vendedores del metro. Había mucha discriminación. En México, como les decía al inicio, hay mucho clasismo, racismo, aunque no se habla de ello en las discusiones públicas o en las universidades o en la política, pero hay mucho de eso, ¿no? No hay tanta movilidad social y había mucha discriminación en la Ciudad de México con los vendedores del metro. Entonces nos fuimos a hacer varias entrevistas y nos encontramos con un montón de cosas. Hay varios temas, ¿no? La discriminación, el acoso, los temas de género, la prostitución, la explotación infantil, un montón de temas, pero
al final pues nos dan esta moraleja y estos consejos los vendedores. Y también otra, mm, otra cosa colateral que salió fue de que esto pues, ya tiene 10 años, esta obra ya tiene 10 años. Y en los últimos meses, cuando la he presentado en algunos lugares o a personas mucho más jóvenes, pues me dicen que ya no reconocen esos sonidos, porque ya son otros sonidos del metro, cambiaron los vagones, los trenes. Y bueno, en la última vez que la presentamos en una comunidad, había una chica que venía de la Ciudad de México y me dijo, esta obra, fíjate, Mario, que me gustó un sonido que apareció ahí. Eh, y le pregunté, ¿por qué? Porque mi mamá me compraba una pizza de ese metro en el cual había este sonido y me recordó mi infancia, cuando en el día de paga mi mamá nos llevaba y me llevaba a comprar una pizza y le recordó su infancia. Y son estas cosas precisamente las que nos hablaba Barry Truax de Schaefer, de sonidos que yo no sé cuál sonido sea, la verdad, pero ella me describió, en esta parte hay un sonidito que es de la máquina de pizzas y yo no lo caché, ni siquiera sabía que estaba cerca de un local de pizzas allí en el metro. Entonces es muy interesante cómo las nuevas generaciones van recordando esta nostalgia sonora, porque sus padres los llevaban en este medio de transporte y les recuerdan muchas de sus anécdotas. Y esto es algo que ha pasado últimamente en los conciertos que hemos dado. Entonces, el paisaje sonoro social se refiere a un trabajo cuyo objetivo es resaltar y crear conciencia sobre un problema social en específico. Todos los materiales sonoros dentro de la obra incluyen testimonios orales, paisajes sonoros reales o imaginarios, porque tenemos el sonido del metro, pero luego ese se va transformando muy poquito en otras cosas. O también tenemos la música que está encontrada, por ahí hay algo de cumbia o de salsa, estos ritmos latinoamericanos y que también están siendo transformados en un poquito de música electroacústica para relacionarlos y resaltar un tema social. Entonces, nosotros establecemos que el paisaje sonoro el paisaje sonoro social es un ejemplo de activismo sonoro e incluye estas características de varias disciplinas como la electroacústica, la música, los estudios del paisaje sonoro, los testimonios orales. La combinación de todas estas características de diferentes campos hace que el paisaje sonoro social tenga una diferencia de otros géneros que se discutieron en la sección de activismo sónico. Y en ese sentido, pues ahí Barry Truax en 1978 introdujo una taxonomía para describir cómo diferentes disciplinas abordan el sonido. Y esta taxonomía se inspira en la que hizo Truax en los términos utilizados de la psicología Gestalt y propone estas categorías de unidad y fondo para describir características sonoras que se encuentran en un primer plano o en un fondo de una disciplina. Y nosotros lo que hicimos fue añadir una categoría en la cual es esta del testimonio oral. Truax se queda hasta estudios del paisaje sonoro. Entonces, voy a describir rápidamente que la electroacústica, la unidad va a ser la señal sonora y el fondo va a ser algo que va a llevar esa señal sonora, que va a ser el ruido de fondo. Y el diseño, el fin último de esto, va a ser la síntesis sonora o el diseño de audio. Luego tenemos la música occidental y Truax nos aclara ahí muy claramente que solamente es la música occidental donde la unidad más mínima va a ser la nota y el medio va a ser el silencio, que sería el fondo, va a ser el silencio y el diseño último va a ser la composición. En los estudios del paisaje sonoro nos habla de estos eventos sonoros o señales sonoras o los ambientes sonoros van a ser la unidad. El fondo van a ser estos ambientes quino, como sería el fondo, que sería el sonido en una playa, sería el sonido del mar.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer un diseño del paisaje sonoro y también tenemos la ecología acústica. Y en los testimonios orales, que esta es la categoría que nosotros añadimos a esta taxonomía de Truax, la unidad va a ser la palabra, el fondo también tenemos este ambiente, este ruido de fondo, y el diseño final va a ser el testimonio, el testimonio oral. Y con ello hicimos este concepto para proponer estos o poner de relieve estos problemas sociales. Este lo vimos en la Ciudad de México, pero hicimos un proyecto con el Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal aquí en México, en el cual retratamos diferentes problemáticas de diferentes obras y utilizamos este concepto de paisaje sonoro social para crear este portafolio en el cual utilizamos los testimonios orales, la composición del paisaje sonoro que puede ser real o imaginario, la música y la música electroacústica. Eh, Aquí hay un mapa de México y nos fuimos a obtener materiales a todas estas regiones. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el norte, una obra que se llama Maquila, que es de los maquiladores, de los que ensamblan, de las mamás que trabajan y nos hablan de sus hijos y de los aspectos de condiciones sociales y utilizamos esos sonidos también como inspirados en la fábrica Iluminata de Luigi Nono para crear una obra eh, diferente a la de Nono, una obra electroacústica. También tenemos otra obra que se llama Migrante, que, bueno, son testimonios que van alrededor de todo nuestro país. También tenemos una obra que se llama Turismo, de los niños que trabajan en la industria del turismo, otra que se llama Jornalero, de los niños que son campesinos y que trabajan en los jornales para recolectar resina en Michoacán. También los niños que trabajan en las plantaciones de café en el sur de nuestro país, en Chiapas. Y bueno, esta obra que ustedes escucharon que se llama Gritar para comer en la Ciudad de México. Entonces, este mapa nos va a mostrar este origen de las grabaciones y aparte, como ustedes vieron, se le añadió un video creado en Hydra. Esto fue hecho por la doctora Emma Wild para tener o llevar esto a una mayor audiencia. Y bueno, les voy a compartir cuando salga este artículo, porque estamos hablando ya de mucho más específico de cada obra y de la estructura de cómo fue creada. Y bueno, estas obras incluye en específico esta obra Migrante, testimonios orales de los ciudadanos latinoamericanos que están cruzando por nuestro país, que fue un tema muy, muy discutido y muy importante durante el 2021. Y bueno, todo esto que les estoy platicando va a salir en un paper próximamente y ya les estaré compartiendo el artículo ya sea a finales de diciembre o principios del próximo año en un journal, en una revista académica. Y bueno, pues si tienen alguna duda o algún comentario, queja, sugerencia, me pueden escribir a mi correo institucional que es mduarte@enesmorelia.unam.mx. También tengo mi página que se llama duartemario.com y donde tenemos estos proyectos y otros proyectos educativos es en comunidadesonoras.org, donde hacemos proyectos en comunidades rurales. Y pues ahora pues voy a las preguntas y comentarios que con mucho gusto espero respondérselo y muchas gracias por su atención.